Jeremy Bentham nació el 15 de febrero de 1748 y falleció el 6 de junio de 1831. Era abogado, pensador y escritor inglés, también conocido como el padre del utilitarismo. Eh, Jeremy Bentham era hijo de juristas y a los 19 años de edad ya se graduó de la Universidad de Oxford mm, como abogado y muy pronto empezó a ser crítico con respecto al sistema legal y judicial inglés y por eso escribió muchos libros al respecto. Entre los más destacados tenemos Fragmentos sobre el gobierno de 1776, Introducción a los principios de la moral y la legislación de 1789, el cual este es el más destacado de los tres, porque ahí fundó sus principios del utilitarismo. Y por último, En defensa de la usura de 1787, entre otros más. La doctrina que él fundó, como ya mencioné, fue el utilitarismo, y sus aportes en el derecho penal fueron la cárcel panóptica, el cual era un modelo donde decía que debía todo de vigilarse desde un lugar muy alto y estratégico, todo, y los prisioneros se sentían observados, por lo tanto no hacían actos delictivos adentro. También lo que sería la concepción de la pena, para muchos vistos como un castigo, pero para él visto como una redención. En el derecho procesal también él aportó con el tratado de la prueba, así como también una idea de la codificación. Eso sería todo por mi parte. Pasemos con mi compañera. La ética del placer. En su teoría ética, nos indica que reducía los motivos de la conducta al placer y al dolor, la moralidad y el acto útil, que es denominado el utilitarismo. Para Beckman, este puede ser calculado matemáticamente como un balance de satisfacciones y sufrimientos. Ahora, hablemos del utilitarismo según Beckman. Él parte de un supuesto psicológico que no se discute por un parecer evidente. Según él, el hombre se mueve por el principio de la mayor felicidad. Con este criterio de todas sus acciones, tanto privadas como públicas, y una modalidad individual como una legislación política o social. Una acción va a ser correcta, también va a ser independiente según su naturaleza intrínseca. Así va a ser el resultado útil y beneficioso para un fin máximo de la felicidad posible. Vamos a hablar sobre los tipos de utilitarismo. Vamos a tener el utilitarismo del acto y de las normas, donde va a afirmar que el mejor acto va a ser aquel que forme parte de una norma, que sea la que nos proporciona más utilidad. El utilitarismo negativo va a definir la producción del mínimo malestar para el máximo número de personas, para poder prevenir la mayor cantidad de dolor o daño. Por último, el utilitarismo de preferencias, donde los utilitaristas de las preferencias van a afirmar que lo correcto va a ser aquello que va a producir las mejores consecuencias. Y por último, el utilitarismo ideal, donde va a reconocer la belleza, la amistad, el placer como los bienes de las acciones que uno debe buscar y maximizar. Buenos días, doctora Rina. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del gobierno de la felicidad de Jeremy Bentham. Bueno, Jeremy Bentham era un joven de inteligencia fuera de lo común, porque tenía un objetivo muy concreto, que era revolucionar la sociedad para conseguir la felicidad de sus miembros. Una meta que muchos consideraban que era demasiado alta para un solo hombre. Bueno, para Bentham, la principal función de un gobierno y de la cual derivan todas las demás funciones es hacer lo más felices posibles al mayor número de sus ciudadanos. Bentham consideraba que todas y cada una de las leyes eran un mal necesario, ya que a través de esas leyes los gobiernos nos controlaban diciéndonos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Sin embargo, Bentham también reconoce que los seres humanos somos esencialmente egoístas por naturaleza y que tal vez sin esas leyes nos inclinaríamos
a pasar por encima de los demás para así poder conseguir nuestros propios objetivos. Bueno, un ejemplo de esto sería lo que se ve a diario, mucha gente que lucha por sus derechos. Un ejemplo claro es la ley del matrimonio igualitario. Hay mucha gente que está a favor y que lucha por ese derecho, pero sin embargo también hay un cierto porcentaje de personas que no están a favor de esa ley. Ahora, pongamos el caso de que se apruebe esa ley. Lo que generaría sería felicidad para unos, pero la infelicidad para otros, ¿no? A eso es lo que se refiere Bentham con la función de un gobierno, que es hacer feliz a la mayor cantidad de sus ciudadanos. Eso sería todo acerca del gobierno de la felicidad. Le doy el pase a mi compañero. Gracias. Compañeros, mi nombre es Caterine Romero y voy a proceder a explicar la teoría democrática de Jeremy Bentham. Bentham amplía el campo de la teoría democrática de su época, centrada sobre todo en los sistemas electorales y de representación, y en el objetivo de maximización de la responsabilidad de las élites gobernantes. Este encuentra un terreno en el que se contemplan la concepción de la democracia como protección del ciudadano y la concepción de la democracia como participación. Su estrategia de reformas apoyada en campañas de opinión que se desarrollaron más allá de los campos de actuación de los partidos parlamentarios abona también esta interpretación. La actitud inicial de Bentham contra ficciones como la soberanía ilimitada le impidió abrazar ni aún en su versión democrática este concepto, surgido en realidad en los albores de la construcción del Estado moderno a partir de la necesidad de consolidar el Estado como un poder legislativo y coercivo, unificado y supremo. La solución de Bentham, mucho más próxima a la realidad de la democracia contemporánea que la de Rousseau, consistió en distinguir entre poder soberano y poder legislativo. El primero, por el cual la soberanía reside en el pueblo, es considerado un poder constitutivo supremo, pero no incluye el poder legislativo ni el ejecutivo, y es por tanto un poder limitado. El poder legislativo, por su parte, no es considerado tampoco omnipotente, sino omnicompetente. Mientras el pueblo soberano tiene la capacidad de elegir y distinguir a los legisladores, estos a su vez limitan la capacidad de decisión del pueblo en materias concretas, con lo que más allá de conceptos especulativos como autogobierno y soberanía popular absoluta, se llega a una concepción empírica bastante plausible del poder distribuido entre varias instituciones. Al pueblo se le atribuye una aptitud para elegir a los gobernantes, pero no para gobernar. A través del sistema representativo, cada individuo se verá estimulado a promover aquellos de sus intereses que coincidan con un interés común a otros individuos, por lo que el propio ejercicio democrático será el terreno en el que podrá conseguirse la percepción individual de los intereses. Por su parte, la aptitud de los gobernantes representativos para gobernar procede del hecho que, a diferencia de otras formas de gobierno, necesitan los votos de la mayoría de electores, lo cual les hace aproximarse a los intereses promovidos por estos. La soberanía popular y el gobierno representativo no ofrecen ninguna seguridad de que la sociedad sea bien gobernada, dado que no puede afirmarse que el juicio del pueblo sobre sus propios intereses coincida con un interés general objetivo. Incluso es posible una asociación mayoritaria de intereses perversos. Pero sin democracia resulta del todo imposible conseguir un buen gobierno, dada la tendencia de todos los gobiernos a actuar en su propio interés. Ante el dilema de la prioridad a la seguridad o la igualdad, Bentham, como buen liberal, subraya que el objetivo igualitario está condicionado por el mantenimiento de garantías jurídicas, introduciendo, por tanto, en el cálculo de la utilidad general el coste de cualquier cambio.
Por otra parte, lejos del igualitarismo idealista a la francesa, Bentham observa que la instauración de la igualdad no es más que una quimera. Todo lo que se puede hacer es disminuir la desigualdad. La sociedad democrática bectiana no se caracteriza ni por una expedita hostilidad de sujetos con derechos absolutos e impredecibles, ni por un igualitarismo homogeneizador, sino por la limitada intervención pública que reduzca las grandes desigualdades por causas sociales para que así cada persona goce de libertad para definir su propia idea de felicidad y se respeten los deseos variados y variables de los individuos, mientras no pongan en peligro la seguridad ciudadana y la subsistencia de los demás. Esto sería todo por mi parte. A continuación, mi compañero. En esta oportunidad les daré a conocer la felicidad según Jeremy Bentham. Es un algoritmo formulado por Jeremy para calcular el grado de felicidad que causa una acción específica, por lo tanto de rectitud moral. También se le conoce como cálculo utilitario o hedonista. Fue propuesto por Bentham como parte de su proyecto para hacer normas morales aptas para el tratamiento científico, dado que los utilitaristas clásicos consideraban que la rectitud de una acción era función de beneficios de sus consecuencias, y los beneficios de Estado estaban asimismo en función de la felicidad que contenían. El Felicific Calculus podía, al menos al principio, establecer estatus moral de cualquier acto. El Felicific Calculus es uno de los objetivos primordiales de la teoría de la elección social. Su pregunta central era: ¿cómo construir una función de utilidad social respetuosa de las referencias individuales? La teoría de elección social entonces recuperaba el sentido sensorial del principio de la utilidad. Según el análisis de Bentham, él se enfocó en el placer o en el dolor de una persona que será mayor o menor, y en el cual se encontraba su intensidad, su duración, su certeza y su proximidad. Para esto, él observó el acto en el cual se originaría el placer o el dolor, y para ello se encontraba la fecundidad y su pureza. Bibliografía de Max Scheler. Max Scheler nació en Múnich, en Alemania, el 22 de agosto de 1874 y murió el 19 de mayo de 1928. Su padre fue luterano y su madre judía. Sin embargo, él se volvió católico, pero al final abandona definitivamente la Iglesia católica para entregarse a una concepción del panteísmo histórica. Scheler labora como profesor en varias universidades, como Jena, Múnich y Colonia. Fue un filósofo que destacó en la evolución de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica, hasta en 1910, año en que abandona la enseñanza para dedicarse enteramente a escribir. Scheler fue influenciado por el pensamiento de San Agustín, Nietzsche, Eucken, pero la figura decisiva en su formación fue el maestro Husserl. Durante la Primera Guerra Mundial ejerció misiones diplomáticas en Ginebra y La Haya. Al terminar este conflicto en 1919, se hizo cargo de una cátedra en Colonia, donde enseñó hasta 1928. En esta universidad fue colega de Nikolai Hartmann. En 1928 aceptó un puesto como docente en la Universidad de Frankfurt, ciudad en la cual falleció en los 54 años. Scheler distingue tres clases de saberes: el intuitivo, la estructura esencial y el metafísico. Fue formador de la filosofía llamada fenomenología. Scheler hizo su uso para analizar los fenómenos emotivos y sus intencionalidades. Además, lanzó una consolidada y verídica fundamentación personal de la ética. Scheler critica la ética formalista kantiana desde la tesis de que todo juicio moral se basa en una asunción intuitiva de valores. También nos habla de la distinción entre los valores y los fines, ya que para él los valores constituirán una esfera especial de las esencias. Scheler fue uno de los primeros en señalar el peligro que implicaba para Alemania el
advenimiento del nazismo. Finalmente, Scheller fallece en la plenitud de su actividad como escritor y profesor a los 54 años. La escala de los valores. La escala de los valores viene desde un peldaño más abajo, es decir, valores útiles, hasta los valores religiosos, que ya es el más alto. Los valores útiles ya vienen acompañados de lo desagradable y lo agradable, es decir, un sentimiento sensorial para decir que causa placer o no en el ser humano. Los valores vitales. Los valores vitales ya son como la salud ligado a la enfermedad también, son cuestiones físicas del cuerpo y estos requieren también del ambiente, la vida y mucho tiene que ver con la muerte. Los valores espirituales se refieren a comportamientos relacionados con el espíritu de la persona, dejando de lado lo físico, que sería en este caso el cuerpo humano. Y los valores religiosos que están al primero son más o menos las costumbres religiosas, creencias basadas en la fe de la persona. Y como se puede observar, ya aquí hay muchos ejemplos para tener una idea más clara de lo que significa. Ahora, por último, la importancia de los valores. La importancia de los valores tiene que ver mucho con la importancia de la ética y los elementos de este mismo, ya que esto nos ayuda a no errar en, digamos, em, actuar equivocamente para un bien negativo. Por eso Max Scheler dice que hay que tener especial cuidado con estos y saber percibirlos y reconocer su importancia desde el mayor hasta el menor, que en estos casos ya lo expliqué. Muchas gracias por su atención. Teoría de los valores. Los valores han encontrado una aplicación especial en la ética, donde este concepto posee una relevancia específica. Algunos filósofos, como el alemán Scheler, han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquía específica o adecuada de los valores. Max Scheler distinguió las esencias de lo que es tangible, real o existente, lo que llevó a la afirmación de la independencia de los valores que pueden ser eternos e invariables, respecto de los bienes que serían solo sus portadores circunstanciales. Los valores, según Scheler, se presentan objetivamente, y está la objetividad. Los valores y la valoración poseen objetividad. ¿Por qué? Porque la valoración hace referencia a un objetivo y toda sociedad, de una u otra forma, está de acuerdo con ciertas formas de valorar. Está la gradualidad, que son las valoraciones que expresan valores con intensidad variable. Y está la polaridad, que todos los valores se organizan como siendo positivo o negativos, a diferencia de las cosas que solo son positivas. Está la jerarquía, que cada valor hace presente en su percepción que es igual, inferior o superior a otros valores. Esta jerarquía da lugar a una escala de valores que Scheler los ordena de menor a mayor en tres grupos, que son que están los valores del agrado, que puede ser dulce, amargo, los valores vitales como sano, enfermo, los valores espirituales, que estos se dividen en estéticos, que puede ser bello, feo, jurídicos, justo e injusto, intelectuales, verdadero, falso, y los valores religiosos, santo y profano. Al referirnos al campo de derecho, según Max Scheler, nos referimos a la ética del abogado, que tiene el deber fundamental de proteger los derechos de las personas, ya que ser abogado significa ser protector de la justicia y de la verdad. Sin embargo, por nuestras malas acciones podemos ser enemigos de esa justicia y de esa verdad. Todo esto dependerá por nuestros valores, aprendidos en casa, fortalecidos en la sociedad y aplicados en el ámbito laboral de la persona. Según Scheler, los abogados tienen elementos negativos y positivos. Todo esto dependerá de nuestras acciones, es decir, en nuestros actos en el ámbito profesional. Es por eso que existen abogados que dan una defensa sin ninguna remuneración, es decir, en caridad. Y esta acción hace que la persona defendida por el abogado
sienta simpatía por la persona que representa. Ahora bien, existen abogados que no practican sus valores vitales, que protegen a personas que no son inocentes, y esto hace que se cumpla injusticia para la persona inocente. Esto es muy indignante, ya que no representa a la verdadera moralidad del abogado. En la actualidad, como sociedad, se vive una fiesta democrática, donde los ciudadanos tienen el derecho de ir a sufragar y elegir a sus representantes a nivel nacional. Sin embargo, muchos de los ciudadanos se dejaron llevar por pasiones políticas y no por responsabilidad política. Es por eso, si seguimos un planteamiento que hizo Schiller, en esta segunda vuelta van a existir más emociones negativas que positivas. Asimismo, muchos politólogos, filósofos peruanos respaldaron este planteamiento de Schiller, ya que va a existir más emociones negativas que positivas. Es por eso que van a hacer el anti hacia un candidato político, ya sea por odio o porque no tienen otra opción. Para terminar, recuerda que para ser una persona de bien, tienes que tener tus valores y principios adecuados y no caer en una mentira que te puede ir mal en un futuro. Gracias.